Me complace estar con ustedes el día de hoy para presentar el módulo de hiperlipidemia de este programa de educación médica continua por Baylor College of Medicine. En este módulo del programa de educación médica continua nos enfocaremos en la importancia de la hiperlipidemia como un factor de riesgo cardiovascular mayor y discutiremos las estrategias para prevenir las complicaciones cardiovasculares de la hiperlipidemia. En mi próxima presentación me enfocaré en los siguientes objetivos educacionales clave. Como cuán importante es la hiperlipidemia como un factor de riesgo en la arteriopatía coronaria. El colesterol de lipoproteínas de baja densidad, LDL, es un potente factor de riesgo de arteriopatía coronaria, enfermedad vascular periférica y arteriopatía carotidia. El estudio Atherosclerosis Risk and Community Study, ARIC, para investigar la etiología e historia natural de la arteriosclerosis clínica, así como las variaciones en los factores de riesgo cardiovasculares. El estudio ARIC demostró relación crítica entre LDL y el riesgo de aterosclerosis coronaria. Cuando el riesgo de aterosclerosis coronaria se traza como una función de los cuantiles de las concentraciones de LDL, de la más baja a la más alta, esta relación es lineal con la incidencia más baja de aterosclerosis coronaria observada en pacientes con el cuantil más bajo de LDL. Concretamente, con concentraciones de LDL de 88 miligramos por decilitro en mujeres y 95 miligramos por decilitro en varones, cuán importante es el colesterol de lipoproteínas de baja densidad, LDL, como un mediador patógeno del desarrollo de aterosclerosis. Dentro de la pared vascular, las partículas de LDL tienen una función crucial como mediador de la placa aterosclerótica inicial. El LDL circulante infiltra la pared arterial, se retiene en la íntima y las modificaciones oxidantes y enzimáticas de LDL originan la formación del llamado LDL oxidado, un mediador patógeno clave de la cascada aterosclerótica. Las partículas LDL oxidadas en la pared vascular inducen a las células endoteliales a expresar moléculas de adhesión leucocitaria que originan la adherencia de los monocitos circulantes al espacio endotelial y posteriormente su migración hacia el espacio subíntimo. Estos monocitos y macrófagos más tarde absorben las partículas de LDL oxidadas y se transforman en células espumosas grandes, cargadas de grasa, es decir, ricas en lípidos, que finalmente se rompen liberando los lípidos y causando la formación de un centro lipídico dentro de la placa aterosclerótica madura. ¿Cómo sabemos que la primera fase de este proceso aterosclerótico se presenta a una edad muy temprana? El estudio Bogalusa Heart Study es uno de los pocos estudios epidemiológicos que ha documentado enfermedad aterosclerótica precoz en jóvenes adolescentes, sugiriendo que en realidad la aterosclerosis es una enfermedad pediátrica, a pesar del hecho de que las manifestaciones clínicas reales inician en la edad madura. La aterosclerosis evoluciona de estrías grasas o lineales identificadas en adolescentes, por lo demás saludables y asintomáticos. Se demuestra en el lado izquierdo de esta diapositiva que se desarrollan durante muchas décadas en placas ateroscleróticas maduras, calcificadas y oclusivas, con un núcleo lipídico grande y rico en partículas de colesterol, y una cápsula fibrosa circundante. Se muestra en el lado derecho de la diapositiva. La arteriopatía coronaria puede manifestarse clínicamente por isquemia inducida por esfuerzo o angina de pecho debido a la fuerza de cizallamiento de las placas oclusivas y protuberantes que estrechan la luz arterial, o puede presentarse como un síndrome coronario agudo desencadenado por una ruptura aguda de una placa vulnerable y rica en lípidos con formación posterior de un trombo agudo. El LDL alto es por lo tanto un mediador patógeno importante y clave, así como un factor de riesgo de aterosclerosis cardiovascular. Además del LDL mayor de 100 miligramos por decilitro, otros factores de riesgo de aterosclerosis son concentraciones bajas de colesterol de lipoproteínas de alta densidad o HDL menores de 40 miligramos por decilitro, presión arterial alta definida como una presión arterial mayor de 140 sobre 90 milímetros de mercurio o uso de medicamentos antihipertensivos, tabaquismo actual o reciente, diabetes mellitus, antecedentes serofamiliares de aterosclerosis prematura,
varón de 45 años de edad o mayor, o mujer de 55 años de edad o mayor. Y por último, recientemente se planteó la hipótesis de que la infección y o inflamación desempeñan una función importante como posible factor de riesgo de aterosclerosis, especialmente después de que se demostrara que la proteína C reactiva de alta sensibilidad es un marcador independiente de riesgo cardiovascular. Ahora que hemos identificado el LDL como un factor patógeno clave que media el desarrollo de aterosclerosis desde la niñez y juventud hasta la edad adulta, ¿qué podríamos hacer como médicos tratantes para prevenir el desarrollo de la enfermedad vascular aterosclerótica? El Dr. K. Lance Gould es un destacado científico, investigador y distinguido profesor de la Escuela de Medicina de la Universidad de Texas, aquí en Houston, y sus colegas realizaron un metaanálisis muy importante que estudió 38 estudios clínicos de prevención primaria y secundaria y confirmaron lo siguiente. Número 1, reducir el colesterol es clínicamente benéfico. Número 2, el impacto de reducir el LDL es tal que cada reducción de 10% en el colesterol produce una reducción de 15% en la mortalidad por arteriopatía coronaria y de 11% en la mortalidad global. La reducción de colesterol con estatinas, inhibidores del paso limitante clave de la biosíntesis de colesterol, y los medicamentos hipolipemiantes, mejor estudiados definitivamente, no tienen ningún efecto adverso en la cardiopatía no coronaria, disipando por lo tanto un antiguo mito que data de algunos de los estudios clínicos más antiguos de reducción del colesterol sin estatinas, como el estudio LRC-CPPT, que era el Lipid Research Clinical Coronary Primary Prevention Trial, en el cual se usó colestiramina, una resina secuestradora de ácidos biliares, y el estudio Helsinki Heart Study, en el cual se utilizó gemfibrosil, un fibrato, realizado y publicado a fines de la década de los 70 y a principios de los 80, hace más de 3 décadas. ¿Cómo podemos estratificar mejor el riesgo a nuestros pacientes? El tercer reporte del panel de expertos para la detección, evaluación y tratamiento del colesterol alto en sangre en adultos, las siglas en inglés ATP, Adult Treatment Panel, del National Cholesterol Education Program, que es el Programa Nacional de Educación en Colesterol, resume las recomendaciones actuales para la estratificación de riesgo, así como el manejo de pacientes con concentraciones séricas altas de colesterol. La guía ATP3 se basa en las observaciones epidemiológicas y se ven influidas por la ausencia, prevención primaria, o presencia, prevención secundaria, de cardiopatía coronaria preexistente. Las recomendaciones de ATP3 para el tratamiento de hipercolesterolemia se basan en las concentraciones de LDL y se ven influidas por la presencia de cardiopatía coronaria y el número de factores de riesgo cardiovascular. Hay 5 pasos principales para determinar la categoría de riesgo de una persona, la cual sirve como la base para las guías de tratamiento. El primer paso para evaluar el riesgo cardiovascular es comenzar obteniendo un perfil completo de lipoproteínas después de 9 a 12 horas de ayuno. El segundo paso es determinar si el paciente tiene equivalentes de riesgo de cardiopatía coronaria. Los equivalentes de riesgo de cardiopatía coronaria son factores de riesgo que ponen al paciente en un riesgo de eventos de cardiopatía coronaria similar al de los antecedentes de la misma CC. Estos son diabetes mellitus, la enfermedad de arterias coronarias como accidente vascular, cerebral trombótico o ataque isquémico transitorio, arteriopatía periférica, aneurisma aórtico abdominal y o múltiples factores de riesgo que confieren un riesgo de cardiopatía coronaria a 10 años mayor del 20%. El tercer paso es identificar los factores de riesgo de arteriopatía coronaria mayor, además de LDL. Estos incluyen tabaquismo, hipertensión, presión arterial mayor de 140/90 o uso de medicamentos antihipertensivos, concentraciones bajas de HDL, menos de 40 miligramos por decilitro, antecedentes heredofamiliares de cardiopatía
coronaria prematura, definido como parientes varones en primer grado menos de 55 años y o parientes mujeres en primer grado menos de 65 años. Edad en varones mayor o igual a 45 años y en mujeres mayor o igual a 55 años. El HDL mayor o igual a 60 miligramos por decilitro es un factor de riesgo negativo o de protección. El HDL alto elimina un factor de riesgo del total de los factores. Los 5 determinantes claves de la puntuación de riesgo de Framingham son edad, sexo, colesterol total, colesterol HDL, tabaquismo actual, nivel de presión arterial sistólica y uso actual de medicamentos antihipertensivos. El quinto y último paso en la evaluación del riesgo de cardiopatía coronaria es determinar la categoría de riesgo que establece 1. La meta de LDL. 2. Las concentraciones de LDL cuando deben iniciarse cambios en el estilo de vida. Y 3. Cuándo considerar tratamiento farmacológico. Observen que casi todas las personas con 0 o un factor de riesgo tienen un riesgo a 10 años menos de 10%. Por lo tanto, no es necesario evaluar a estas personas con factores de riesgo menores de 1. Entonces, para resumir, el LDL meta es menos de 100 miligramos por decilitro en pacientes con cardiopatía coronaria o equivalentes de riesgo de cardiopatía coronaria, como son los diabéticos o pacientes con otras enfermedades vasculares ateroscleróticas, como aneurisma aórtico abdominal o enfermedad vascular periférica, que tienen un riesgo de cardiopatía coronaria a 10 años de más del 20%. LDL menos de 130